Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es María Esmeral. Yo soy investigadora de la Escuela para Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Francia. En este momento estoy haciendo un doctorado sobre la ilustración científica en la segunda mitad del siglo XIX en América Hispánica bajo la dirección de el profesor Jean-Paul Zúñiga. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle al Congreso la organización y por haber tenido en cuenta mi trabajo y especialmente a Juan Ricardo Rey por haberme invitado a participar y pues nada, voy a compartirles mi pantalla. Ok, listo. Entonces, mi ponencia se llama Imágenes de la Nueva Granada, una iconografía comparada. Y lo que yo les propongo es un estudio de la obra de tres autores, la comparación de la obra de tres autores em, franceses que publican en una revista llamada Le Tour du Monde. Es una publicación de divulgación que aparece en Francia entre 1860 y 1914, publicada por la editorial Hachette en París. Entonces, la primera es El viaje a la Nueva Granada del doctor Charles Safré, publicada entre 1872 y 1873, que consta de tres entregas. La América Equinoccial, publicada por Edouard André entre 1877 y 1883, que consta de cinco entregas. Y la última, Viaje de exploración a través de la Nueva Granada y Venezuela, por el explorador Jules Crevaux, de 1882, que es solamente una entrega. Estas publicaciones se distribuyen, se venden en París, por ejemplo, en las estaciones de tren, o si uno se afilia, lo puede recibir en casa, o también se puede comprar el volumen al final de la publicación. Pero pues son publicaciones hebdomedarias, hebdomedeas, no sé. Bueno, entonces Charles Safré es un médico que viaja a la Nueva Granada. En el texto dice que es en 1869, pero el investigador Jorge Orlando Melo afirma que es en 1861. Él va a publicar el recito de sus viajes en 1883 y aquí vemos su retrato al lado de un caballo vestido eh, listo pues para viajar con la ruana y botas, pantalones, etcétera. Tenemos la publicación de Eduardo André, que visita la Nueva Granada entre 1875 y 76, y es una de las publicaciones más amplias y con más imágenes. Eh, y por último, tenemos Jules Crevaux, médico, ambos, los tres son médicos. Eduardo André es paisajista. Jules Crevaux es un médico que parte en misión oficial de Francia y también es fotógrafo, ¿no? Entonces aquí su retrato eh, en la Biblioteca Nacional de Francia. Es importante notar que estas publicaciones son para el gran público, es para un público general, no es para un público académico especializado. Son publicaciones a un precio relativamente económico, ¿no? En esta época hay una profusión de publicaciones. El siglo XIX se caracteriza porque en Francia aumenta muchísimo la cantidad de librerías, es posible producir imágenes en masa gracias a la aparición de la litografía. Y la fotografía, que si bien no se puede producir en masa, pues va a pasar a través del dibujo. El dibujo se hace con base en una fotografía y eso sí se puede imprimir en gran cantidad y distribuir en gran cantidad. También me gustaría decirles que todo lo que yo les estoy presentando está disponible en el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia por si quieren indagar sobre el tema, ¿no? Eh, Estos exploradores van a hacer un recorrido bastante prototipo, todos hacen más o menos eh, ay, perdón, el mismo recorrido a través de la Nueva Granada, entran por el norte, ya sea Cartagena, Santa Marta o incluso Barranquilla, y van a descender por el Magdalena hasta más o menos Honda o Mariquita, y de ahí van a empezar su recorrido por los Andes, ¿no? En términos de iconografía, como les estaba diciendo, la posibilidad de hacer imágenes a menor costo hace que estas publicaciones tengan una gran cantidad de imágenes. Entre estos tres autores contamos más de 300 imágenes
en sus escritos, ¿no? En esta revista. Y es una iconografía muy diversa, ¿no? Hay de todo. Es esta idea, y vamos a revenir sobre esto, de crear un todo, de dar una impresión total de la nación, ¿no? El paisaje es uno de los temas más importantes, está toda esta noción de lo sublime de la naturaleza, ¿no? Muy principios de siglo XIX, finales del siglo XVIII, que en este caso se va a democratizar, ya no va a ser en la pintura en óleo o en las publicaciones extremadamente lujosas como la de Humboldt, sino en unas revistas ya para un público general, ¿no? Y aquí Jules Creveux, como les decía, dibujos que son hechos con base en fotografías, ¿no? Edouard André es un paisajista y aquí les puse esta imagen porque es reconocible el Valle del Cocora para los que conocen en Colombia y toda esta idea del paisaje bucólico, espectacular, salvaje, despampanante, inaccesible, inconmensurable, eh, eh, de la pintura en esta época. Como les decía, Humboldt es una referencia y en este caso les muestro aquí el puente de Iconoso publicado en las vistas de cordilleras de Humboldt y es una imagen, es un sitio al que los exploradores van a revenir. Está este mito de ir a un lugar que está completamente inexplorado y yo soy el primero en llegar, pero también está la idea de ir y visitar y recorrer los pasos de exploradores gloriosos como Alejandro Humboldt, y en este caso este puente pues ha sido representado por la gran mayoría de viajeros que han visitado que visitaron la Nueva Granada. El caso de los franceses no es la excepción. Y me gustaría mostrarles esta comparación con este acercamiento al paisaje que hay y que refuerza esta idea de lo sublime en la naturaleza, de montañas enormes, de planicies y desiertos impactantes en el que el ser humano es pequeñito y la naturaleza es inmensa, ¿no? Entonces se puede ver la influencia de esto en el trabajo de Edouard André. ¿No? Este tipo de paisaje es una imagen recompuesta, ¿no? Es algo muy importante, es una imagen que se hace para ser publicada y para transportar a esa persona que no puede viajar y que está leyendo el recito a un lugar, a un paisaje maravilloso, ¿no? También tenemos como vistas de ciudades y asentamientos, no necesariamente ciudades, pero sí asentamientos, en este caso, el caso de Charles Safré, la Plaza de Roldanillo, o de Eduard André, la estación de tren de Barranquilla, ¿no? Y es posible hacerse una idea de cómo lucían estos sitios y es un documento, es una fuente visual muy interesante, muy rica. Vemos el tren, vemos los containers, vemos la plaza, vemos las montañas atrás. Es, es una imagen, es un registro visual de esa época muy importante, sin olvidar que es una imagen recompuesta, es un dibujo recompuesto, un poco romántico. En temas iconográficos, pues la naturaleza sigue siendo uno de los aspectos más atrayentes, la flora, la fauna, los minerales, y en este me gusta esta especie de naturaleza muerta propuesta por Charles Safré en, en su relato del viaje de la Nueva Granada, con todas estas frutas exóticas, tropicales, nuevas, y él pone los nombres, hace la lista, y también la pasiflora y los animales que pueden existir, como los insectos, las mariposas, toda esa riqueza natural del nuevo mundo, ¿no? Entonces hay muchas imágenes de insectos, hay muchas imágenes de plantas, y por supuesto quien dice espacio, pues es espacio habitado, tanto sea en lo urbano y lo asentado como en el medio del bosque, de los espacios inhabitados. Entonces aquí dos imágenes. Una de una pelea de gallos, otra vez de Safré. Safré es uno de mis ilustradores preferidos, y Eduardo André. Entonces está la vida cotidiana, cómo es la vida del otro. Conocer al otro es una de las grandes preguntas de Europa en el siglo XIX, desde el aspecto científico, pero también desde el aspecto político y desde el aspecto económico, por supuesto. Pero entonces retratar la vida cotidiana del otro es una gran preocupación, no aplica solo para la Nueva Granada, sino también para todos los exploradores. Estos exploradores hacen parte de la sociedad
de geografía de París y hay intereses comunes, ¿no? Entonces, se representan temas similares cuando se viajan a otros sitios. La gente espera también ver qué se hace. E incluso cuando se estudia, cuando el europeo estudia al europeo, hace también lo mismo. Cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos, ¿no? Entonces aquí una pelea de gallos y también las actividades económicas como la fabricación de telas y de materiales textiles, en este caso una hilandera de lana, ¿no? Y en este caso, este tema reúne preocupaciones locales. En este caso les muestro una comparación con una acuarela de la Comisión Coreográfica, que es la empresa oficial del gobierno colombiano para recorrer el territorio. En este caso, una acuarela de Manuel María Paz conservada en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y la comparación con esta imagen me parece interesante porque en los textos, incluso en los textos de los extranjeros, se menciona que es importante que esta actividad se realice afuera por la necesidad de la luz y sin embargo, el, el autor nos presenta una escena íntima en la intimidad de un cuarto, está ella hilando, es muy distinta de iconográficamente hablando de la imagen local. Y esto me lleva a la cuestión de este imaginario del otro, de este imaginario de ese que está lejos y que yo no conozco, pero que todos los que están lejos son un poco similares y son imágenes que se recomponen, ¿no? Entonces, es imposible no preguntarse sobre ese exotismo de, del viaje, ¿no? Y de las tierras lejanas, la mujer sentada completamente en el piso, que es algo muy extraño en Europa, trabajando, la penumbra, la intimidad de un cuarto, ¿sí? Son temáticas que existen en la pintura de la Croix, ya para esta época, pues eh, es uno de los grandes nombres de la pintura y este tipo de imágenes pues hacen parte de la cotidianidad visual de los exploradores, ya están en su repertorio, ¿no? Y obviamente conocer el ser humano es la aparición de la antropología, es la época en la que aparece la antropología, la etnografía, la anatomía comparada, y toda esta idea de el otro se define por la manera en la que se ve, la manera en la que se ve determina su carácter y su identidad, ¿no? Es algo que viene heredado de los griegos, es verdad, belleza, bondad, pero en este caso llevado hacia las ciencias. Entonces aparecen las imágenes de los tipos humanos y de los tipos de las actividades. Es el tipo de actividad, así se ve el que realiza esta actividad, o es el tipo geográfico, así se ve el que vive en esta región. En este caso son los tipos de onda, o cómo se ven los indígenas, ¿no? Y hay toda una reflexión a través de cómo se ven los indios, en esa época se les dice indios. Hay algo que aparece en la literatura eh, francesa y extranjera en general, no, y responde también en la iconografía y es el deseo de la aventura, ¿no? Entonces, ese evento extraordinario, casi me muero, pero me salvé y esto fue maravilloso y me pasó como una película de acción. Además, porque en la Sociedad de Geografía de París se organizan conferencias en las que se proyectan las imágenes y los expedicionarios cuentan su experiencia. Entonces, pues sí, es la versión de una película de acción de la época, ¿no? En este caso, un niño que le ofrece al explorador que si le paga unos pesos, pues él va y le pega una patada a un tiburón y efectivamente el explorador le paga y el niño va y le pega la patada al tiburón y esta es la imagen con la que él abre este recinto. Eso también nos habla del público. Estas imágenes están hechas para entretener también, para aquellos que no pueden viajar, pues tengan acceso a esta experiencia visual, por decirlo así, ¿no? Esta, que es maravillosa porque es el ataque de un cocodrilo y la imagen nos cuenta todo el proceso. Entonces, el primer ataque, el cocodrilo después se va, vemos atrás del señor apuntándole al cocodrilo, pero entonces después llega y los ataca otra vez y entonces ataca a uno de los guías Zapatú, que se vuelve muy amigo de el explorador. Yo creo tanto que se va a Francia con él a su regreso y aparte de eso, pues también tenemos la imagen de la curación que le hicieron a él después del ataque. Entonces es muy lúdico, hay mucho de sentido de divertir a el lector, ¿no? Tanto que es así que tenemos el retrato pues de la fotografía de Apatú en la Biblioteca Nacional de Francia, está en línea, la pueden consultar.
Esta idea de la fotografía como fuente también, pues, puede cuestionar la idea de la imagen hecha sobre el vivo del explorador dibujando lo que vio y de qué tan precisa es esta imagen y de qué tan recompuesta esta realidad, que pretende ser una descripción, pero termina siendo una definición impuesta del otro, ¿no? Entonces aquí tenemos el nativo utilizando la sarbacana, que es una foto tomada en una especie de estudio y que ya en la edición pues se le va a poner todo el paisaje detrás y todo el contexto, ¿no? Que necesita para la publicación. Y esto es lo bueno de los fondos, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de Francia, en el caso francés, que todos estos fondos de la Sociedad Geográfica pues fueron donados y en este momento pues hacen parte de la colección, están todos disponibles en línea y nos dejan maravillosas imágenes del siglo XIX, pero que hay que estudiar con esa conciencia de que es una realidad recompuesta. Incluso la fotografía, que hay todos estos debates en el siglo XIX sobre la objetividad de la geografía y sobre todo en principios del siglo XX, pues hay que mirar esto teniendo en cuenta ese filtro. Entonces las fotografías es el retrato, es el boom del retrato del otro con su vestimenta, sumamente importante porque la vestimenta también hace parte de la identidad y de los rasgos identitarios y aquí un contraste entre una fotografía de una persona nativa que está en un estudio que es completamente distinto a su espacio cotidiano y el retrato de un grupo de nativos, pero con una pintura detrás, que representa el supuesto espacio cotidiano de ellos, ¿no? Este también, que me gusta mucho, ya aquí estamos hablando de otro autor que se llama Elisée Reclus, que también visita la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XIX, y en este caso aquí está la mención que son indígenas muiscas portando joyas antiguas y que se sacó de una fotografía, pero pues la fotografía de la que se sacó, la encontré, es esta, eh, y no hay ninguna representación de ningún indígena, son solo los objetos. Entonces, el resto de la imagen es completamente recompuesto, ¿no? Aparte de eso, porque la fotografía de las joyas lleva la mención de otro grupo indígena que es los chipchas, ¿no? Entonces, hay que llevar un poco más allá esta pregunta de esta realidad recompuesta, esta presentación del otro. Me gustaría dejarlos con esta imagen de una empanada que nos une, el patrimonio. Hay mucha curiosidad sobre la vida cotidiana. La idea es llevar al lector a toda la experiencia que vivió el explorador y esta imagen se me hace maravillosa porque es el dibujo de una empanada que a ellos les dan en Túqueres. Y nada, se me hace pues maravillosa la empanada de choclo del siglo XIX. Finalmente, me gustaría dejarlos con esta imagen de Charles Safre. Todos estos exploradores visitan la Nueva Granada en diferentes momentos y la Nueva Granada es un siglo con muchos movimientos políticos, mucha violencia, guerras, disputas por el poder. Y esta imagen se llama De la prisión a la fosa. Es una imagen muy fuerte eh, que me gustaría dejarles como pregunta sobre nuestra labor de historiadores y de los documentos que encontramos y la transmisión del conocimiento con esta comparación de imágenes con la obra de la artista contemporánea Beatriz González. Es una serigrafía que ella realizó en el Cementerio Central de Bogotá sobre las desapariciones y los asesinatos en la violencia en Colombia, ¿no? Entonces, pues es un dicho bien conocido que aquellos que conocen la historia están condenados a verla repetirse, ¿no? Entonces, la labor y el compromiso de los historiadores. Me gustaría agradecer finalmente al Congreso pues por esta oportunidad y dejarles aquí mi mail para aquellas personas que estén interesadas en más información, bibliografía o simplemente discutir, pues ahí les dejo mi dirección. Muchísimas gracias y disfruten el Congreso.